Como siempre, generamos esta posición mental, esta postura mental de bienvenida, de una acción de relajación automática pero consciente, ¿verdad? Me gusta expresarlo como cuando llegamos a algún lugar que nos gusta mucho, o cuando llegamos a nuestra casa después de un día muy pesado de trabajo, lleno de quizá dificultades, de sinsabores, y llegamos a la casa y decimos, esta sensación así como de poder estar bien, con mucha claridad. Siempre es una buena noticia querer trabajar con nuestra mente. Una vez que generamos este ambiente mental y ambiente físico de relajación, de compostura, de bienestar, escogemos nuestro objeto de recolección. En tiempos muy breves de meditación, creo que es útil escoger un objeto que nos dé estabilidad o continuidad de la atención. Como todos sabemos, un objeto recomendado es dirigir la atención a las sensaciones táctiles en el abdomen, muy particularmente un punto 4 dedos abajo del ombligo, en el interior de nuestro cuerpo, ligeramente delante de la columna vertebral. Dirigir la atención a ese punto, pero no imaginarlo, no visualizarlo. Una atención desnuda en las sensaciones táctiles. Y sin apretar la atención, sí acercarla lo suficiente para que en todo momento la atención permanezca en ese mismo objeto. Al expandirse el abdomen, seguimos toda la expansión del abdomen. Al terminar la expansión, porque inhalamos, pudiera haber una pausa y las sensaciones quizá no sean tan claras, o quizás sí, depende de cada quien. No importa, nuestra atención permanece en ese mismo punto. Al empezar a exhalar, el abdomen se contrae y seguimos toda la contracción del abdomen momento a momento. Hasta el terminar la exhalación, es probable que de forma totalmente natural ocurra una pausa un poquito más larga, quizá. Aprovechamos ese momento para soltar si es que hubiera alguna distracción, alguna ansiedad, alguna preocupación. En ese momento de completo silencio, entonces solo permanecemos presentes hasta que la siguiente inhalación surge por sí misma.
Es una espera totalmente neutral, sin esperar nada. En todo momento tan solo estamos presentes. Recuerden que en estas prácticas, aunque utilizamos un objeto como apoyo, lo más importante es hacernos conscientes de la presencia mental, poner más énfasis, más atención en el sujeto que en el objeto. El objeto es tan solo un soporte que nos permite detectar el sujeto, que nos permite detectar la claridad. Al exhalar, recuerda exhalarlo todo, entregarlo todo, no quedarte con nada, pero al mismo tiempo no empujar. Y cuando la inhalación surja por sí misma, acéptala, pero no jales. Permite que el cuerpo tome del ambiente justo lo que necesita y regrese todo lo que no necesita. Tu mente observa este movimiento sin moverse, como un faro que está iluminando el vaivén de las olas. Detecta el movimiento, pero el faro no se mueve. Entonces, con nuestra mente un poco más calma, ojalá que con mayor claridad, presente sin estar aferrada a nada, atendiendo lo que quiere atender, vamos a iniciar nuestra meditación discursiva. Y vamos a iniciar, como siempre, con la plegaria de refugio y de bodhicitta. Desde este momento y hasta alcanzar la iluminación, tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que gracias a las acumulaciones reunidas
con el cultivo de la generosidad y otras prácticas virtuosas, pueda yo lograr la budeidad en beneficio de todos los seres. Y con esta muestra de confianza, de fe fundamentada en la razón que representa el refugio, y esta motivación que dirige nuestra energía hacia un objetivo altruista, el de la bodhicitta, esperamos las bendiciones de todos los Budas. Recuerden que los Budas siempre están lanzándonos el gancho de su compasión. Para hacer presente esta realidad, pongámonos en la postura de unirnos a estos Budas que nos invitan a caminar con ellos. Como dice la hermosa expresión, que nos extienden su mano derecha para guiarnos. Unámonos a ese gancho de compasión, unámonos a esa energía iluminada, a esas bendiciones. Y con estos tres elementos nuestra práctica se vuelve poderosísima. Con el refugio, con la bodhicitta y con las bendiciones de los Budas. Muy bien. Pues entonces recuerden que estamos en el capítulo 5 del Camino del Bodhisattva, que es el de la vigilancia. Trata del cultivo de la disciplina ética, la segunda paramita. Y estamos particularmente en el rubro de la disciplina de evitar las acciones negativas. Y dentro de este, el de proteger los preceptos para que no degeneren. Y el primer verso del capítulo 5 que trata de este rubro es el verso 55. Y en estos siguientes versos, del 55 hasta que termina esta sección, que es el verso 58, estos 4 versos hablan lo que se llama en la tradición los 9 factores de la práctica virtuosa. Y aquí los va a desglosar, los va a mencionar muy claramente Shantideva. El verso 55 dice así: trabajaré serenamente por la felicidad de los demás con confianza perfecta y firme, absoluta resolución, respeto y cortesía, y conducta impecable y reverencia. Lo voy a repetir, es un verso muy, muy denso, con muchas características. Trabajaré serenamente por la felicidad de los demás con confianza perfecta y firme, absoluta resolución, respeto y cortesía, y conducta impecable y reverencia. Y aquí entonces voy a comentar, este verso contiene 6 de los 9 factores de la práctica virtuosa. El primero es que en cualquier práctica que ejecutemos, debemos estar seguros de lo que hacemos, entendiendo bien la preparación, la parte principal y la conclusión, y no tener ninguna duda.
Para esto, por supuesto, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que preguntar, tenemos que aclarar, de tal manera que todo esto vaya construyendo claridad y confianza. Ya hemos comentado que cualquier actividad que llevemos a cabo en la vida en general, y eso incluye, pues por supuesto, la meditación misma, como dice aquí Shantideva, hay que entender bien la preparación, la parte principal y la conclusión. Como todo el mundo sabemos, la preparación en este caso tiene que ver en las prácticas con la motivación adecuada. La parte principal se dice llevarla a cabo con mucha claridad, con mucha certeza y sin ningún aferramiento al yo o a las tres esferas. Y la conclusión, pues, es la dedicación del mérito. Esa es la primera característica. La segunda es que hemos de tener plena confianza y fe en la práctica. Voy a desmenuzar al terminar estos comentarios en qué consiste la fe como factor mental. Entonces, al entender y practicar, vamos generando justamente confianza y fe. Ese es el segundo elemento. El tercero, hemos de mantener firme nuestro compromiso. El compromiso de que de practicar y de no permitir que influyan circunstancias adversas como enfermedades o como carecer de comida. Esto ya lo veremos un poquito más adelante, tiene que ver con la paramita, por supuesto, de la perseverancia, pero también de la paciencia. El cuarto, hemos de sentir alegría y respeto por la práctica y venerar física y verbalmente a todos los que son dignos de ser honrados. El quinto elemento es que hemos de ser capaces de sentir vergüenza ante nosotros mismos y temor ante los maestros, los budas y los bodhisattvas. Esta referencia de sentir vergüenza ante nosotros mismos hace liga o se refiere muy específicamente a un factor mental de los 11 factores mentales virtuosos que voy a comentar un poquito más adelante. Ese fue el quinto elemento. Y el sexto, que tiene que ver con este verso, es que hemos de ser apacibles, controlando las puertas de los sentidos, en particular vista, oído y mente, para evitar la generación del apego, la aversión y cualquier otro perturbador mental. Además, con el único objeto de que los demás sean felices, es necesario comportarse de un modo disciplinado y tranquilo, ya que las acciones que se hacen hacia un bodhisattva tienen grandes consecuencias. Por eso es importante que los bodhisattvas velen para que los demás no pierdan la fe en ellos. Esto al terminar la meditación quizá lo desglosemos un poquito más. Como cuando estás en el camino de ser un bodhisattva, se vuelve súper trascendente la actitud que tomes por el tipo de reacciones que puedas generar en otros, porque como todo el mundo creo que sabemos, las repercusiones kármicas de una acción hecha con un bodhisattva es fuertísima, es mucho más fuerte que las repercusiones kármicas hechas con cualquier otro ser. Aquí nos dice Shantideva, si estás en el camino de ser bodhisattva, ten cuidado con lo que haces, por lo que puedes generar en otros. Entonces, repito el verso y enseguida comento acerca de la fe. El verso 55 entonces dice así: trabajaré serenamente por la felicidad de los demás, con confianza perfecta y firme, absoluta resolución, respeto y cortesía, y conducta impecable y reverencia. Como saben, en el Buda Dharma, cuando se habla de confianza, se puede equiparar o se puede también entender o interpretar como fe basada en la razón. Entonces, voy a comentar algunos elementos de la fe, tanto desde el punto de vista del Buda Dharma, específicamente del Lorig, de la Abhidharma, y un par de citas que creo que nos pueden afianzar muy claramente esto de la fe por parte de William James, el padre de la psicología americana, que como ustedes saben
Es uno de los grandes héroes espirituales de Alan Wallace. Y a mí me parece también alguien que vale muchísimo la pena escuchar. Entonces, ¿qué nos dice el Abhidharma respecto a la fe? Dice, la fe es un factor mental que produce un estado de gozo libre de la confusión, que es producida por las aflicciones mentales raíz o secundarias. Como saben, hay 6 aflicciones mentales raíz y 20 secundarias. Entonces, la fe, dice, es un estado de gozo libre de la confusión de cualquiera de estas aflicciones mentales raíz o secundarias. Tiene la función, y esto creo que nos va a sonar súper familiar, haciendo referencia a los capítulos anteriores del Camino del Bodhisattva. Dice así, la fe tiene la función de 2 cosas. La primera es servir como base para generar la aspiración de cualidades positivas que no se han generado. Y segundo, de incrementar cualquier aspiración que se haya generado ya. Creo que es clarísima la liga con la bodhicitta de la aspiración. Y prosigue el comentario respecto a la fe. Existen 3 tipos de fe. La fe de aspiración, en la que uno considera como alcanzable el objeto de fe. Esta parte me parece importantísima en este razonamiento de la fe basada en la razón, justamente. Entonces, el primer tipo de fe es la fe de aspiración, en la que uno considera como alcanzable el objeto de fe. El segundo tipo de fe es la fe de admiración. Es un estado en el que el objeto de fe es tomado como algo particular, excelente y querido. Y por último, la fe de creencia. Es un estado de completa convicción y certidumbre. Es inquebrantable y no se deja seducir por ninguna otra proposición. La fe de creencia se basa en la fe de admiración, pero es mucho más fuerte y definitiva. La fe de creencia supone que conscientemente se sostiene una visión especial. La fe de creencia supone que conscientemente se sostiene una visión especial. Y el colofón pues es fuertísimo, es muy importante, que dice así, toda mente virtuosa supone la existencia de la fe. Quiero comentarles un par de referencias que tienen que ver con William James y que hablan como de la psicología, que hablan de cómo funciona nuestra mente. William James no era ni siquiera un hombre espiritual, sin embargo es interesantísimo todo lo que comenta de él. Y dice así la primera: cuando las preferencias son incapaces de modificar o producir las cosas, la fe es totalmente inapropiada. Por ejemplo, todo el mundo científico, ¿verdad? Pero la clase de hechos que dependen para su logro de nuestra preferencia personal, nuestra confianza o nuestra lealtad, la fe no solo es lícita y pertinente, sino esencial e indispensable. Repito, la fe no solo es lícita y pertinente, sino esencial e indispensable. Las verdades no pueden convertirse en verdades hasta que nuestra fe así las ha determinado. Y la segunda expresión de William James dice así: ¿de qué forma adoptamos y sostenemos con firmeza una visión, un punto de vista? Y dice William James: la sostenemos con firmeza al pensar que una idea podría ser verdadera en algún lugar. Aún puede ser verdadera aquí y ahora. Es apropiado que sea verdadera y debería ser verdadera. Debe ser verdadera. Será verdad para mí. Aquí habla de manera
extraordinariamente inspiradora de cómo se va construyendo la fe. Bueno, pues esto es el tipo de mente que nos está sugiriendo Shantideva cuando habla de trabajar serenamente por la felicidad de los demás con confianza perfecta, con una fe en la clasificación que vimos de creencia, irreversible, totalmente convencida, que se va generando, por supuesto, con nuestro trabajo. Y hay otros dos factores mentales que se comentan en este verso. Uno es el sentido de vergüenza, es uno de los factores mentales virtuosos, otro de los 11 factores mentales virtuosos. Dice, el sentido de vergüenza es un factor mental que funciona para evitar acciones inapropiadas de cuerpo, palabra y mente por razones que conciernen a uno mismo. Su función, ni más ni menos, es servir como el fundamento de la disciplina ética, particularmente la disciplina ética de la restricción. Sin este sentido de vergüenza, simplemente no hay manera que construyamos todo esto que nos está diciendo Shantideva, ¿verdad? El sentido de la disciplina ética de la restricción, lo que hay que evitar. Y este funciona en paralelo, digamos, con otro factor mental que también menciona Shantideva implícitamente, que es la consideración por los otros. La consideración por los otros es un factor mental que funciona para evitar acciones inapropiadas de cuerpo, palabra y mente por razones concernientes a otros. Su función, así como lo es la del sentido de vergüenza, es servir como el fundamento de la disciplina ética, particularmente la disciplina ética de la restricción. Entonces, estos dos factores mentales justamente funcionan en paralelo, funcionan simultáneamente para hacer posible esta vertiente de la disciplina ética, de evitar hacerle el mal a alguien, para restringirnos en estas actitudes negativas. Bueno, como ven, este versito de Shantideva, que es tan solo una línea, es densísimo y nos da como muchísimos parámetros, muchísimas guías muy importantes del tipo de mente que nos sugiere o que nos invita a cultivar. Pasamos al verso 56. No me dejaré afectar por los deseos contradictorios de los necios. Los trataré amablemente al comprender que sus pensamientos son así por el surgimiento de sus emociones aflictivas. Este es el séptimo punto de los 9. Cuando llevemos a cabo las prácticas de los bodhisattvas, a algunos seres les gustará lo que hagamos y nos alabarán. A otros no les gustará y nos criticarán. No debemos dejarnos abatir por sus deseos diversos, ya que estos surgen de su confusión, apego y aversión, y no tienen ningún control sobre sus perturbadores mentales, sobre sus emociones aflictivas. Estos tres versos, el 56, el 57 y el 58, tienen que ver claramente cada uno con la paciencia. Hay, como saben, tres tipos de paciencia. La paciencia de ignorar el daño hecho por otros, la paciencia de aceptar el sufrimiento y la paciencia de obtener certeza respecto al Dharma. Este último verso, cuando dice, no me dejaré afectar por los deseos contradictorios de los necios, claramente tiene que ver con la paciencia de ignorar el daño hecho por otros. No dejarse afectar por los deseos contradictorios de los necios. En este camino de querer beneficiar a los demás, por mejor intención y mejor acción que tengamos, las reacciones de los seres que podamos ayudar pueden ser totalmente contradictorias. Entonces aquí la invitación, aunque insisto tiene que ver con la paciencia, es, pues, ¿qué es lo que haces ahí? Le sigues. Es la paciencia de ignorar el daño hecho por otros. En el verso 57 dice, mi comportamiento será irreprochable por mi bien y el de los demás,
y mantendré en mi mente la idea de que carecemos de identidad absoluta como si fuéramos apariciones. Ese es el punto 8. En todo lo que hagamos en beneficio propio o de los demás, no hemos de aferrarnos al yo o lo mío, sino considerar que todo lo que hacemos está libre de las tres esferas como una aparición mágica. Y esto, como comenté, tiene que ver con el tercer tipo de paciencia, la paciencia de obtener certeza respecto al Dharma. En este caso, mantener en la mente, que no necesariamente es sencillo ni fácil de aceptar, la idea de la vacuidad del yo. Por último, el verso 59 dice así, perdón, es el verso 58. Recordaré una y otra vez que tras mucho tiempo he logrado obtener la suprema libertad de una vida humana y mantendré mi mente imperturbable como el monte Mero. Si meditamos una y otra vez, ese es el noveno punto, en la dificultad de tener todas las libertades y condiciones favorables de la vida humana, le daremos un sentido poderoso y trascendente a nuestra vida. Nuestra mente se volverá tan firme como el monte Meru, que permanece inamovible ante cualquier circunstancia. Pues como ven en estos 4 versos, Shantideva nos da directrices múltiples, profundas, abarcativas, valiosísimas, del tipo de mente que nos sugiere cultivar para llevar a cabo una práctica virtuosa. Con ligas muy claras con la paciencia, con la perseverancia, con la sabiduría. Como ven, todas las paramitas se apoyan entre sí recíprocamente. Muy bien, permanezcamos un momento integrando en nuestro continuo mental estas fuentes de inspiración, estas sugerencias de Shantideva. Imagina el tipo de mente, el tipo de vida que puedes tener para ti y para otros cuando desarrolles este tipo de mente. ¿Cómo se vive así? Con perseverancia, con paciencia, con claridad, con absoluta convicción de servicio a los demás. Genera la aspiración, un momentito muy breve, de poder integrar estas recomendaciones, estos extraordinarios consejos de vida, esta expresión de compasión y de bondad que nos tiene Shantideva.
genera este sentido de apreciación y la intención de integrarlos, de tomar su mano derecha y seguirlo. Y por un momento suelta toda aspiración, toda intención, todo deseo, y tan solo descansa. Dándote cuenta que te das cuenta. Y traemos de vuelta nuestra atención